Primero, buenas noches. Vamos a arrancar. Voy a poner esto a grabar. Listo. Hoy vamos a hablar vamos a seguir con el estudio de Juan. Y aunque no estamos siguiendo de manera, digamos, continua el libro de Juan, estamos tratando de recorrer las principales historias. La enseñanza de hoy tiene que ver conmigo, pues al menos personalmente, un tema muy importante en la vida cristiana. Vamos a hablar, entre otras cosas, entre otros detalles, de la envidia. Así que vamos a ir al mensaje en un rato, pero si tienen alguna pregunta pueden ir colocándola ahí en el chat o levantan la mano. Como siempre, vamos a dedicar un ratito de consultas, de lo que han leído, de las cosas que ustedes tengan alguna duda o alguna tema de Dios, por supuesto, de su palabra, de la Biblia. Cuando yo llegué a Cristo tenía muchísimas preguntas, sigo teniendo preguntas todavía y he tenido que recurrir a personas que van adelante para poder entender con mayor claridad lo que Dios quiere que yo entienda. Ahí tengo el chat, voy a ponerlo yo también. Sí, dice buenas noches. Perfecto. Ya iba a leer tu nota, Marianne. Ok. Bueno, no sé si hay alguna duda o consulta. Ahí hay 30 ya. Ahí siguen entrando. Y, y bueno, vamos a dar un tiempito más mientras tanto. Dice Dani, ahora. Es que tengo a Dani conectada desde otro lado para ver si se oye bien. Vamos a ver. Sí, dice ya. Perfecto. Buenísimo. Bueno. Nada de consultas todavía. Todos los que quieren, les silenciamos el micrófono, pero no para que no hicieran preguntas, solo para que no se interrumpa el sonido de los demás. Y también les pedimos, si son tan amables, de mantener el video apagado mientras la persona pregunta, para que se vea el video y se escuche el audio. Y también esto hace que la conexión sea más estable. Yo estoy teniendo problemas de conexión en mi casa, entonces espero que no se desconecte. Ayer se me desconectó muchas veces la conexión. Entonces, espero que no sea eso, que no pase hoy. Bueno, al parecer no hay dudas ni preguntas hoy. Entonces, si quieren, podemos arrancar. ¿Puedo hacerte una? Sí, claro, adelante. Sí, sí. La Biblia habla de que el diablo es padre de mentira y que además es el príncipe de este mundo. Ujú. Entonces, me gustaría tal vez si puedes hablar un poco de la estructura de este mundo y todo lo que él ha hecho para engañar a la humanidad y en algún momento nosotros también vernos envueltos en esa estructura que él mismo planeó, ¿verdad? Y que a estas alturas de la vida la vemos cada vez más consumada. Entonces me Claro. gustaría que puedes hablar un poco de eso. Ok, ok, bien, buenísima. Y muy amplia también la respuesta, así que voy a ir contestando. Si tienen alguna duda sobre la duda, también lo podemos ir para ir afinando el detalle. Sí, como lo estás diciendo, por supuesto que Satanás arranca desde el inicio de la creación, inicia él en el intento de burlarse de Dios, pero también utilizando al hombre como el vehículo para la justificación de sí mismo. Sí, exacto, ahí está el versículo, ya te iba a decir. Dice el versículo, vosotros sois, dice, de vuestro padre el diablo, dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira, ¿verdad? Uno de los errores más comunes en el creyente es subestimar estas descripciones tan claras que hace Dios en su palabra. Cuando nosotros dejamos, o por qué más bien nosotros caemos en la tentación
de creerle al diablo todas sus propuestas engañosas, mucho es porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Em, si nosotros estuviéramos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, vamos a tomar el camino de la verdad. Y la verdad no es un concepto, la verdad tiene nombre. Jesús dijo que Él era la verdad. Entonces, cuando Jesús viene al mundo, y voy a hablar de esto antes de meterme en la pregunta otra vez, Él viene a vivir una vida que marca un derrotero, por decirlo así, o una ruta en donde Él nos está marcando de principio a fin el camino de la verdad. Él nace, vive, se, se muestra como una persona normal, digamos, en el sentido amplio de la palabra, como un hombre normal. Pero en algún momento de su vida empiezan a darse manifestaciones de quién era realmente él, ¿verdad? Aparece predicando cuando estaba jovencito, adolescente, y luego aparece más tarde en una escena en donde él, pues, empieza a mostrarse tal cual era el plan que Dios tenía con él como Dios hecho hombre. Pero, ¿por qué digo esto? Porque Satanás también tiene su propio camino. Si el camino de Jesús es la verdad, el camino de Satanás es la mentira siempre. Y esto no lo podemos dejar de ver de esta forma. Les hablaba de la subestimación de quién es Él. Y realmente nosotros, como creyentes, somos su blanco. O sea, Él no tiene ningún blanco con los incrédulos más que distraerlos para que nunca se salven y se conviertan. Pero con los creyentes, el proyecto con los creyentes es siempre estar tratando de sacarlos del proyecto que ya Dios marcó para ellos, el plan de Dios, ¿verdad? Caminar diariamente con Cristo es algo que requiere muchísima atención y concentración en los detalles de su palabra. Así que Satanás hace un juego de engaño, de mentira, también de convencimiento en todos los hijos de Dios que podemos ver claramente en la vida de Eva, ¿verdad? Un día, no sé si ya lo vimos, pero lo podemos repetir, el mensaje de el capítulo 3 de Génesis, cuando Satanás engaña a Eva. Así que él, en todo ese capítulo, que no nos vamos a meter ahí, Satanás empieza a hablar de manera primero sutil y después de una manera descarada acerca de las mentiras de Dios. Él siempre va a hablar mal de Dios, ¿verdad? Nos va a poner a dudar principalmente del amor de Dios. En cuanto al sistema del mundo y Satanás y su gobierno, ¿verdad? Que él, como dice Efesios capítulo 2, que él dice, él es el príncipe, dice, de la potestad del aire, dice, y además de eso, que él gobierna esta estructura de la estratosfera hacia la Tierra. Él se manifiesta de muchísimas formas, pero él lo único que está tratando de hacer es de desviarnos. Él crea, a partir de la caída de Adán, Satanás empieza un gran proyecto, y el gran proyecto era de establecer el sistema llamado mundo, que la Biblia y Dios llama mundo. Este mundo, cuando Dios habla del mundo, habla de todos, de los creyentes y de los incrédulos, pero también más adelante habla del mundo y utiliza el concepto de mundo para hablar de las personas que no conocen a Cristo. Sin embargo, en Génesis está hablando del mundo como un todo. Entonces él empieza a establecer las bases desde el Génesis sobre las cuales íbamos a estar nosotros sometidos un tiempo. Ahí está, dice Efesios 2:2, en los cuales, dice Pablo, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a quién, dice, al príncipe de la potestad del aire. Este es Satanás, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, en el Génesis vamos a identificar en Génesis significa el inicio de todos los inicios. Vamos a identificar cómo Satanás empieza a engañar, ¿verdad? A establecer principios equivocados. Si vemos la historia de Caín y Abel, nos vamos a dar cuenta de estos principios equivocados. La religiosidad, por ejemplo, en este caso. El homicidio,
O sea, el primer homicidio que ocurre, ahí se ve cómo él llevó a este hermano a quitarle la vida a su hermano, a su otro hermano. Entonces él simplemente está engañando a los hombres, poniéndoles siempre trampas para que caigan en error. ¿Cuál es el error, viéndolo hacia nosotros, más común del creyente? Como les dije, subestimarlo, pero después de que lo subestimamos, Él nos da la estocada perfecta en el corazón para que le fallemos a Dios. Cuando Él logra colocarnos en ese campo tan difícil, Él se justifica y se va donde Dios y le dice prácticamente, mira cómo te falla fulano de tal. Este, y él lo que está tratando es de convencer a Dios de que Dios se equivocó en la decisión divina de hacer lo que tenía que hacer con él en el momento que él quiso usurpar el lugar de Dios. Así va a estar continuamente engañando a todos sus hijos. Todos aquellos que están más, digamos, en el centro, han visto esas cosas donde tira uno una flecha y está en círculo, un círculo rojo, un círculo azul o amarillo y uno blanco. El más pequeño es el blanco. En el centro de ese target o ese lugar donde caen las flechas, está en la vida de aquellos creyentes que se han determinado no solo a vivir limpios, sino a obedecerle siempre a Dios. Así que si usted tomó la decisión de decirle a Dios, Señor, aquí estoy, úsame, quiero hacer tu voluntad, etcétera, quiero vivir para ti con todo mi corazón, sepa que usted está entrando en esa zona donde va a ser el blanco. Ahora, ¿qué pasa con el plan? Cuando ocurre esto, bueno, primero que van a venir las pruebas, van a venir los ataques, van a venir las trampas, pero Dios va a ser suficiente para esas trampas. Siempre vamos a estar, siempre vamos a ver, dice la Biblia que no vamos a ser tentados, dice, más allá de lo que podamos resistir, y siempre con la tentación nos va a dar la salida. Y esa salida va a ser siempre ir en auxilio, en búsqueda de auxilio de Dios y decirle, Señor, yo no puedo con esto. No puedo con esta situación, eh, estoy debilitado, te necesito, lo único que me puede fortalecer eres tú. Y entonces Dios, por supuesto, que está deseando ser el héroe de la cena, va a venir a nuestra vida a ese grito de auxilio, ¿verdad? El creyente jamás va a experimentar soledad y tampoco abandono de parte de nuestro Dios, el que nos adoptó como sus hijos. Así que si llegamos, dice que Dios no puede despreciar, dice un corazón contrito y humillado. Así que si vamos en la condición correcta, Dios va a llegar. Eso es sin duda. Y va a poder eh, reconciliarnos con Dios y va a poder además, no solo va a escuchar nuestro clamor, sino que va a salir en ayuda nuestra. Ya sea que necesitemos perdón, que necesitemos alguna solución o respuesta, Él va a estar ahí. ¿Qué pasa con el mundo? El mundo es engañoso. Nos ofrece, entre comillas, todo lo que nuestra antigua naturaleza quiere. Poder, quiere dinero, ahí vamos a ver muchísimas tentaciones con respecto a esto. Quiere además darnos los valores equivocados de un mundo en donde todo es externo, ¿verdad? Entonces la gente siempre está luchando por cómo me veo mejor y no digo que no tengamos que tener un anhelo de vernos mejor, pero de ahí a hacer de nuestra vida eso como un pilar, como si fuera un Dios, es otra cosa. El poder también es uno de los engaños típicos y pues todas las tentaciones distintas que pueden haber relacionadas con inmoralidad, relacionadas con el mundanismo, ese sistema mundo que nos absorbe todos los días a desconcentrarnos del proyecto de Dios en nosotros, que nos roba completamente en el día, los minutos, las horas, en cosas que no convienen y nos olvidamos de lo eterno que está acá. Tenemos que tener un balance, por eso también Dios trajo a nuestra vida la presencia de su Espíritu en nuestro corazón. Cuando le conocimos, el Espíritu de Dios viene a morar en nuestra vida
y produce un fruto que se llama templanza o balance. Así que vivimos en el mundo, pero la misma Biblia dice, yo no quiero, dice, que lo saques del mundo, dice Dios. No, no estoy pensando en eso, ese no es mi proyecto. Pero entonces, aunque estamos inmersos en este mundo, Kevin, ¿cuál es la idea? El creyente no puede perder el foco de quién y por quién y para quién estamos viviendo. Nosotros estamos aquí en un pasaje temporal y todas las circunstancias temporales dependen de Dios en nuestra vida desde el momento que le conocemos. Pero el mundo nos va a decir que no. El mundo nos va a engañar, o más bien Satanás, valiéndose del mundo, nos va a decir que nosotros como creyentes nos estamos perdiendo de muchas cosas. Imagínense todas las personas que se conectan una noche como hoy. Bueno, está todo este tema de la pandemia, etcétera, etcétera, pero cuando no, íbamos a reunirnos a un lugar físico para escuchar la palabra de Dios. Entonces, siempre Satanás nos va a decir que hay un mejor plan que buscar a Dios, y es que confiemos en sus propuestas, en sus mentiras, en sus engaños. Cuando Satanás le dice, y con esto termino, cuando Satanás le dice a Eva, este, dice, dice que estaban en aquella conversación, ¿verdad? Donde en el capítulo 3 arranca diciendo, pero la serpiente era astuta, dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, ahí empieza la propuesta engañosa de Satanás, con que Dios os ha dicho. Casi podríamos escuchar, si leemos con atención, el tono sarcástico, con que Dios nos ha dicho, os ha dicho a ustedes. O sea, estamos en un problema con el agua ya no en el cuello, estamos a 3 metros bajo el agua y Satanás puede aparecerse ahí y decir, con que Dios os ha dicho, ya a nosotros no lo que le dijo a Eva, pero sí nos va a decir, con que Dios os ha dicho que los va a librar de todos los problemas y nos va a empezar a hacer dudar del amor de Dios. Porque la circunstancia es solamente para que nosotros busquemos a Dios. Como dice la Biblia, no van a ser tentados en algo que no puedan soportar. Así que cada prueba y cada dificultad fue escogida para nosotros a la medida, de acuerdo al plan, al proyecto y a todo lo que ya Dios sembró en nuestro corazón. Las herramientas ya las tenemos. Dios no nos va a someter a una circunstancia en donde las herramientas no las tengamos, pero tienes que decidir si recurres a la herramienta o confías en la propuesta engañosa del diablo. Entonces, sí, ahí está. Ahí, no, el anterior. No os ha sobrevenido ninguna tentación, dice Corintios, que no sea humana. O sea, ustedes no se preocupen, todo es humano, no son cosas de otro mundo. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, Dios siempre quiere que soportemos la tentación y que salgamos victoriosos y que Él en el momento clave de la situación pueda salir y manifestarse como ese Dios maravilloso que se mostró de una forma hacia nosotros impresionante, ensanchándose cada vez más, brillando cada vez más para nosotros y nosotros por un lado confiando en quién es Él y conociéndolo desde otro ángulo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que una persona, bueno, todos saben lo que nos contó el doctor Eric de su situación. Yo no estoy en la situación de él, pero yo estoy seguro que la prueba que Dios escogió para él es para que él lo pueda ver en una circunstancia en donde Dios lo invitó a ir a un lugar a poder ver la perspectiva divina del Dios que tenemos desde una posición en donde solamente él va a poder ver, igual a todos los demás, una prueba económica o no sé, un proyecto que no se dio o lo que sea, o una situación del corazón en donde estoy decepcionado por algo o me fallaron, lo que sea. Entonces, Dios me está invitando a que yo lo busque desde una posición
distinta y que yo lo pueda ver a Dios también desde otra posición distinta. Y ahí lo voy a empezar a conocer, voy a poder experimentar su amor en toda la altura, la anchura, la profundidad, la longitud que Él tiene. Entonces, el sistema mundo va a tratar de evitar que yo me pierda de estas cosas, que me pierda del proyecto. Otra cosa es que el sistema mundo está hecho para que yo fracase en el gran proyecto de Dios para mi vida, y es llevar el evangelio a todos los lugares donde yo pueda. Dice, predicad el evangelio a todo el mundo. Ya se iba a ir Cristo de la presencia de sus discípulos y eso fue lo que les dijo. Hablen de mí por donde quiera que vayan. Entonces un creyente desorientado y además golpeado y que cae en las propuestas engañosas del diablo, se va a perder de todo eso, porque no existe un creyente que, habiendo pecado y fallado y caído en todas las cosas que pudo haber caído de acuerdo a su estructura de hombre natural, se levante un día sin pasar por el filtro del perdón de Dios y de la limpieza y de la restauración, y que pueda volver a hablar de Jesús. Así que entre más falla la persona, por supuesto, más le cierra la boca el enemigo para que usted deje de hablar de Cristo. Ya usted no experimenta la llenura del Espíritu Santo, ya usted no tiene fuerzas porque no le cree a Dios, y usted no le puede ir a hablar a alguien de un Dios al cual usted no le cree. Así que lejos de fortalecerse en su relación con Dios, lo que va a suceder es que usted se va a perder de la bendición de poder hablar de Cristo por donde quiera que va. Entonces, no sé, creo que me amplié mucho, bastante, pero, pero no sé si tienen alguna duda del tema, como para puntualizar un poco más, o Kevin, no sé si vos tenés algo. Edgar, en el chat hay una pregunta relacionada que dice que ¿puede el diablo usar a algún miembro de la familia? De la familia. Sí, Sí. hay un verso, no sé si Kevin ahí lo tiene a mano, que dice, ay, espérese, lo tenía en la mente y estaba pensando en otra cosa y se me fue. Que dice que habla del día malo, no sé si te acuerdas, que dice, mm, que dice que Dios usa, dice, para el día malo al final. No sé si lo recuerdas, Kevin. Si no, yo lo busco por acá. Ese es, exactamente. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Dios puede usar a un hombre que no conoce a Cristo, no sé si es el caso, pero Dios puede usar a cualquier persona, a cualquier incrédulo, para dañar o para hacer algo, ¿verdad? Acuérdense, cuando en la historia de Job, Satanás va y le dice a Dios, ¿no has considerado, dice, a tu siervo Job, ¿verdad? Y entonces Dios empieza la conversación y Dios prácticamente dice, bueno, ok, hazlo, pero no es que Satanás va y hace las cosas, utiliza vehículos para poder ejecutar aquello, ¿verdad? No sé, trae discusiones, trae circunstancias, o una enfermedad, lo que sea, pero todo sucede con la perspectiva. Ahí está, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios es el que le hace la propuesta a Satanás. Así que el Satanás aprovecha la oportunidad y dice, ok, voy a, voy a actuar. Y ahí empieza Dios a delimitarle a Satanás hasta dónde llegar en la vida de Job. Así que no solo es Dios quien inicia la conversación, sino que también Dios autoriza la circunstancia, y además Dios delimita hasta dónde. Haz esto, pero no hagas esto otro. Puedes tocarle su salud, le trajo una sarna maligna, dice, lo puso a sufrir y después le dijo, pero no lo mates, no toques su vida. Así que,
Aquí me están haciendo una pregunta en el chat mío. Ok, pero no sé si eso contesta, pero sí puede usar, claro. Ahí dice al impío para el día malo. Puede ser un ladrón, puede ser un familiar que... Yo recuerdo una situación familiar cercana donde un hermano le hace daño a otro hermano. Y gracias a eso, Dios permite una circunstancia, digamos, a esta familia mala, pero esa circunstancia los llevó a una cadena de decisiones en donde hoy, si yo reviso la historia, esa persona que hizo el mal está peor, 10 veces, 20 veces peor que al que le hicieron el mal. Dios prosperó al que le hicieron el mal, pero nunca se amargó. Ellos se siguen hablando, se siguen amando. Así que nuestra reacción, Carlos, es muy importante. Tienes que pararte en la Biblia para saber reaccionar. Puede ser que yo cometa un error en el momento porque mi naturaleza saltó, pero yo tengo que recuperarme, volver a los principios, y si tengo que pedir perdón, pido perdón y vuelvo otra vez digamos, a la comunión con Dios. No solo a nivel vertical, sino también horizontal, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber reaccionar contra estas cosas. No sé si eso contesta, Carlos. Es que aquí no te estoy viendo. Ahí está el chat. Ok. Bueno, si Carlos... Ajá. No, que doña Ana Zamora y don Jorge tienen la mano levantada también. Ok. Dame un segundo porque tengo aquí una pregunta. Ok. Tengo una pregunta que me hicieron a mí directa al celular. Dice... No sé si el tema de doña Ana, ¿verdad? Es Zamora. Si tiene que ver con lo mismo, de la influencia del Satanás en nosotros y cómo nos engaña o todo eso. No sé si tiene que ver con eso, sino para moverme al otro tema. No, no se sabe. Ah, ok, dicen no. Ok, entonces déjeme solamente, voy a contestar esta otra y ya paso con usted. Dice, ¿qué es la raíz de amargura exactamente? Dice, ¿cómo identificarla en mi vida y en la de otros? ¿Qué pasa cuando tengo razón? Cuando tengo razón para tenerla, dice, ¿puedo tener una raíz de amargura con Dios? Ok. Vamos a ver. Ok, pregunto por un problema con un familiar. Ah, ok, ya. Sí. Bueno, no olviden, antes de pasar, que en la historia de Job, para Carlos, para su pregunta, Dios utilizó a la esposa de Job para desalentar a Job. Como una mujer fatua has hablado, le dijo Job a la esposa, y la esposa le había dicho, quéjate, reniega contra Dios, muérete, o sea, ya era un extremo serio, ¿verdad? Así que ahí vemos un ejemplo claro de cómo Dios usa a un familiar. Ok, entonces, el tema de la amargura. Sí, ¿qué es la raíz de amargura? Bueno, hay una descripción que yo escuché hace muchos años que me encanta. Decía que la amargura era como si yo me tomara, dice, como este vaso, si fuera veneno, ¿verdad? Me tomo el veneno y yo quiero que en vez de que yo me muera, se muera el otro, el que está enfrente. Imagínense qué descripción más impresionante. Me tomo yo el veneno, pero quiero que se muera la otra persona. Exactamente eso es la amargura, es un envenenamiento interno del corazón porque no soporto algo que aquella persona me hizo o dijo o lo que sea, o provocó, pero entonces empiezo a permitir esa raíz de amargura hasta que aquello impide, dice la Biblia, que yo pueda alcanzar la gracia de Dios. Ese es un grave problema para el creyente, es terrible. O sea, si yo permito amargura en mi corazón contra alguien, si yo me amargo contra alguien, por supuesto que voy a experimentar lo que aquí dice, mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si un creyente, un hijo de Dios que se supone que está en conexión directa con su creador,
todo el tiempo y está permitiéndole que Dios use su vida para mover el corazón de otros a Dios, y que además de eso es una influencia en este mundo, hablando del mundo de la pregunta de Kevin, un mundo natural que no ve lo espiritual, que está cargado de incredulidad, de falta de fe, que está cargado de cosas contrarias a Dios. Imagínense que Dios no puede utilizar la vida de ese creyente, porque dice que en la vida de este creyente que permitió la amargura, le impide, dice, alcanzar la gracia de Dios. Y resulta que la gracia de Dios es la gasolina del creyente para todo, no solo para una cosa, para toda su vida. Prácticamente una persona amargada se estanca. Si usted se amargó, usted se va a estancar como creyente. Usted va a dejar de alcanzar. Es como, parece que va a alcanzar algo y no lo alcanza, no lo logra asir. O sea, usted, si yo tengo este cosito negro, yo parece que lo voy a poder tomar y que esto pertenezca a mí o lo que sea, y yo ya dejé de tomarlo. Entonces perdí la gracia totalmente, y Dios, por supuesto, lo que me quiere mostrar con ese efecto es que yo tengo que buscarlo, pedirle perdón, limpiar mi vida, utilizar el vehículo de 1 Juan 1:9, que él dice que él es fiel para limpiarme de toda maldad. Y entonces en ese momento la persona vuelve a ser restaurada por Dios. Dice, ¿puedo tener una raíz de amargura con Dios? Sí, por supuesto que sí. Hay creyentes que se amargan con Dios porque sencillamente Dios no responde a alguna situación o alguna cosa, y empiezan y dejan de desconfiar. Dice, aunque tenga la razón. Claro, lo que pasa es que esto de la razón en los seres humanos es complicado. Nosotros somos seres temporales, pequeños, minúsculos, y solamente nuestra visión es muy corta. ¿Recuerdan? Bueno, no sé si recuerdan algunos, pero algunos no lo saben. Cuando Dios describe el Salmo 23, nos está comparando con ovejas. Y una de las características que Dios puso en las ovejas, en los animales, es que las ovejas son miopes. Las ovejas no ven a larga distancia, ven muy mal. Así que una ovejita puede estar yéndose a un precipicio que no lo ve, y sigue caminando y se va a ir a ese precipicio. Entonces, la visión humana, cuando Dios nos compara con ovejas, es porque nos quiere decir que nosotros tenemos una visión muy corta. Así que toda la injusticia que yo puedo estar viendo en alguna circunstancia, en la vida, en mi vida, puede ser que simplemente yo estoy viendo una pequeña parte del cuadro completo. Si vamos a suponer que esta pantalla donde yo estoy es todo el cuadro, y hay un píxel pequeñito, un puntito de la pantalla, que es el único que yo estoy viendo. Ese puntito a mí me parece que está mal, que es injusto, que es cruel, que yo no merezco eso, o que yo no he sido tan malo. Dios, pero si yo leo la Biblia siempre. Señor, pero si yo me conecto a las oraciones, me conecto a la reunión, a la predicación, a la prédica, perdón, pero si yo, no sé, X, Y o Z, lo que yo hice, y empiezo a argumentar contra Dios, y Dios quiere que yo pueda ver lo que Él está viendo. Dios está viendo toda esta pintura, y lo único que Dios quiere es que yo le dé gracias a Él. Dice la Biblia que cuando yo doy gracias en medio de las cosas que no entiendo, y este versículo lo usamos mucho para incrédulos, pero tenemos que usarlo para nosotros. Dice que, y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, eso está en Filipenses 4, dice, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Cuando la Biblia dice que guardará nuestro corazón, ¿verdad? Está hablando porque para Dios lo más importante es el corazón. De ahí salen todas las decisiones. Y cuando Dios dice que guardará vuestros corazones y pensamientos, es porque también Dios sabe que la batalla del creyente en toda su vida cristiana es la mente. Los pensamientos gobiernan mis decisiones. Yo primero pienso algo y después lo hago. Así que una persona, imagínense que un homicida, por ejemplo, una persona que
que mató a alguien porque, no sé, un sobresalto de molestia o lo que sea, y resulta que esa persona en un ataque de violencia se le cruzó un pensamiento y en ese momento tomó una pistola y disparó. Y esa persona pasa el evento y esa persona dice, ¿cómo hice esto? ¿Cómo fue que hice esta locura? O sea, me voy a ir a la cárcel, esto, lo otro, despedacé la vida de aquellos niños, no sé, o despedacé la vida de mis hijos. Recuerdo no hace muchos años una situación donde un jovencito eh, le quitó la vida a la esposa, que era una jovencita también, gracias a Dios no habían hijos, y después se mató él. O sea, terminó con la vida de ella y terminó con su vida. Dos proyectos que en las manos de Dios hubiera sido algo maravilloso. Habían escuchado de Cristo, yo no sé si estarán en la presencia de Dios, pero los dos muertos se dieron cuenta que estaban muertos varios días después. Así que en un arrebato de estos, el pensamiento pasa por mi cabeza y si ese pensamiento gobierna mi acción en lo que a la antigua naturaleza se refiere, yo voy a hacer cosas que posiblemente un día me arrepienta toda la vida de haber hecho lo que hice. Así que este tema de la raíz de amargura no lo puedo permitir. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, me están preguntando también, dice, en el caso de una esposa o un esposo que teniendo la razón va a tener que pasar por alto y dejar que Dios le muestre su plan en el caso de la esposa, ¿verdad? Vamos a suponer que el esposo hizo algo terrible o no sé si tan terrible, pero digamos que hizo algo que no le gustó. Y esta persona tiene dos caminos. O justifica aquello y pasa por alto y echa mano del perdón que solo Dios le puede dar, o se amarga y eso la va a llevar a un problema mayor y es que empieza a dejar de guardar su corazón y todo lo que ese hombre haga, diga o lo que sea, siempre va a tener un doble sentido en su relación y esta relación posiblemente un día va a fracasar porque ella siempre lo va a ver mal, siempre va a caer en un mal lugar, digámoslo así, dentro del corazón y nada va, mientras ella no saque esa raíz de amargura de su corazón en aquel detalle y no lo enfrente con Dios y no le diga a Dios, Señor, aquí te entrego esto para que lo limpies, ella va a empezar a tener una muy mala relación con su esposo. Así que ese hombre puede aparecer con un ramo de flores en la casa que ella posiblemente lo va a volver a ver y va a decir, algo se trae de usted que viene a hacer esto. Entonces ya todo es un problema y va a empezar ella a lo que los ticos conocemos como, se va a empezar a carbonear, ¿verdad? Es como meterle un poco más de carbón y no solo carbón, sino un poco de gasolina al fuego. Así que la mujer está todo el día fabricándose historias en la cabeza, ¿verdad? ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo? Seguramente, porque primero la mujer, digamos que actúa en contra de aquella circunstancia que no logró pasar por alto y entonces ella lo que va a hacer automáticamente es que va a empezar el diablo en el taller ocioso, ¿verdad? En la mente. Y digo ocioso no porque no tenga nada que hacer, sino porque el diablo utiliza todos estos tiempos para empezar, ¿verdad? A meter ideas y en vez de llenarse de la palabra de Dios, empiezo a llenarme de las sugerencias equivocadas y engañosas. Y entonces, eh, por supuesto que cuando este hombre llega, llega muy mal. Si fuera al revés, ¿qué pasa en el caso del hombre? Pues igual, o sea, es lo mismo. El hombre, si viene de un fondo de desconfianza, va a caer en la misma trampa. Celos, va a pensar que todo es por doble sentido, o se va a hacer la víctima. Esto es muy común en nosotros los hombres, hacernos los víctimas. A veces, y me pasó en algún momento, cuando una circunstancia que a la luz de toda la verdad de lo que estaba pasando, ocurrió, pues si mi esposa me dijo algo que no me gustó, entonces yo me pude haber ido a la zona esa de victimización. Pero yo recuerdo que yo hacía eso de niño. Entonces es una estructura aprendida, una estructura del pobrecito yo.
a mí nadie me quiere, etcétera, etcétera. Si yo no le entrego eso a Dios, esa actitud equivocada, entonces créanme que se va a empezar a desarrollar un verdadero monstruo dentro del matrimonio, algo con lo que no se va a poder vivir, porque no existe la madurez para poder sacar adelante el proyecto del matrimonio si no eliminamos todas esas raíces de amargura. Esto sí, también me siguen preguntando. Es un buen método, el celular, me pueden escribir, aquí lo tengo al frente. Es por esto que nosotros en la crianza de los niños no podemos permitir la comiseración. No permita que sus hijos se sientan víctimas de circunstancias, aunque sean las víctimas. Y desde nuestra óptica, nosotros sabemos que pueden tener algún derecho de hacerlo, pero no les enseñe eso. Usted lo va a librar de muchísimo fracaso si usted logra sembrar en él algo distinto, y es ver a Dios detrás de todo. Dad gracias a Dios en todo, dice la Biblia. Todo, dice, para todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Así que, mami, es que me hicieron esto en la escuela. Mamá, es que tal cosa, es que fulano no me saludó, o es que mi hermano tal cosa. Nada. Usted firme en la verdad. Siga amando. Perdone, pase por alto, ve a Dios detrás de esto, porque usted empieza a sembrar en el corazón de este niño algo bueno. Así que sí, sí es cierto, son estructuras aprendidas que luego van a explotar en el matrimonio. Allá adelante, varios cientos de kilómetros adelante en la vida, van a salir, y estas manifestaciones, el Satanás las aprovecha y no las saca en el momento, las saca después cuando va a ser totalmente destructivo. Ok, creo que hay más preguntas, ¿verdad? ¿Qué hora es? Ana, Wow. Ana Zamora, pero bajo la mano, no sé si todavía tendrá Doña Ana, perdón, me extendí. No se A ver, preocupe, don Edgar. Buenas noches. buenas noches. Gracias. Don Edgar, es que tuve una situación hace algún tiempo y yo quisiera pedir que si por favor usted me puede guiar, si mi respuesta fue correcta o si debo pues corregirla o profundizar en ella. Ajá. Estaba con una persona que no es creyente y viene al tema la misericordia de Dios. Entonces empezamos a hablar sobre el suicidio de Judas. Esta Ajá, sí. persona me dice, ella está segura que Judas está con el Señor, Ajá. porque todo lo que él vivió con Cristo y que ella siente que es imposible que él no haya ido con Ajá. Dios, ¿verdad? Que no esté con el Señor en este momento. Ujú. Entonces, bueno, yo en ese momento me quedé un poco como en stand-by, ¿verdad? Y lo que le contesto es que, bueno, y que yo, es de lo que he aprendido, que yo a la Biblia no le puedo poner ni un punto y ni una coma más. Claro. Que no podemos, ¿verdad?, usar nuestra creatividad para imaginar situaciones que ahí no se presentan. Correcto. Entonces yo le comento a ella, por ejemplo, le digo, mira, por ejemplo, cuando nos habla la Biblia de la mujer pecadora, cómo Ajá. Jesús en esta situación tan maravillosa le dice a ella, al final, vete y no peques más. Y ahí Claro. tenemos un ejemplo de misericordia maravilloso, donde muchas otras personas son testigos de que hubo un pecado, que el Señor lo perdona y le dice, aquí no ha pasado nada, vaya, empiece de cero. Exacto. Entonces yo le decía, creo yo que si el Señor hubiera querido, tendríamos un testigo, algo hubiera pasado, la cuerda se revienta y en último momento alguien escucha cómo Judas pide perdón a Dios y algo maravilloso pasa, pero eso Claro. no sucedió. Entonces fue como mi respuesta, pero no sé realmente, es una persona muy religiosa, Ujú. pero no sé si realmente yo debo profundizar más, Ok. si hay algún otro versículo en el que yo me pueda apoyar para hablarle de este tema, o si no fue correcta mi respuesta, ¿verdad? Ok. Muchas Bueno, gracias. no, con gusto. Usted estuvo conectada la semana pasada en la reunión Sí, que hablamos don Edgar, de la limpieza de perdón, sí, pies. es increíble, perdón. Sí, es increíble porque yo iba a hacer esta pregunta la semana pasada, pero estaba un poquito, no me sentía muy bien de salud, estaba con mis hijas, y cuando usted menciona lo de Pedro,
y cuando él le dice que, ¿verdad? Que no los pies, sino que también la cara y que, ¿verdad? Cuando sucede toda esta situación maravillosa, pues ahí usted hizo un comentario donde le dice, como algo cortito que usted dijo, ya Jesús sabía que tenía que hacerlo, puesto que ya había ahí un pecador. Y a mí me Claro. llegó al corazón porque fue de una manera como una respuesta a esta pregunta. Pero bueno, ahí disculpe que lo interrumpa, pero es que sí me emociona porque la semana pasada pasó esto con mis hijas y se lo quería también comentar. Ok, la prédica de la semana pasada puede servirle de respuesta a esta persona. Y solo para recordar, pongamos el Juan 13:11, cuando Jesús, o el 10 más bien, perdón, vamos a ver, no, mejor del 9, pongamos el 13:9 y vamos hasta el 11. Pedro le dice a Jesús, recuerdan la escena cuando Pedro le dice a Jesús, no, tú no me vas a lavar, ¿verdad? Pero entonces le dice Jesús, si no te lavo, no tendrás parte en el reino. Así que Pedro se va al otro extremo y le dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, ¿verdad? O sea, en otras palabras, lávame de cuerpo entero. En el 10, Jesús dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. O sea, lavado, está hablando Jesús del lavamiento y la purificación del alma y de los pecados. Ya ellos habían sido perdonados, dice. El que está lavado no necesita lavarse, sino los pies, pues está todo limpio. O sea, una persona limpia es una persona salva. Y dice, y vosotros limpios estáis, le está hablando a sus discípulos. Y dice, aunque no todos, ¿verdad? Y ahí está la respuesta de que Judas no se salvó, porque dice, no todos tienen limpieza de cuerpo entero. Dice, todos tienen los pies sucios, eso está claro, por eso se los voy a lavar, pero no todos tienen limpieza de cuerpo entero, así que ahora dice, vosotros estáis limpios, pero no todos. Y dice, así que después dice que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Y bueno, y aquí viene la enseñanza, donde le dicen, ustedes me llaman maestro, Señor, y decís bien porque lo soy. Dice, pues si yo, dice, Señor, maestro, he lavado estos pies, lávenselos entre ustedes. Pero aquí en el 18 dice, no hablo de todos vosotros. Yo sé, dice, a quienes he elegido, dice, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. O sea, el que come pan conmigo, en ese momento, seguro en la escena, Judas iba en cámara lenta y ya había agarrado el pan del plato de Jesús. Imagínense. O sea, es impresionante cómo Jesús menciona lo que está mencionando y en ese momento sucede lo que tenía que suceder. Dice, el que come, dice, más para que se cumpla la escritura. Entonces también tenemos que entender que el plan de Dios para con Judas precisamente era el cumplimiento de una promesa. Él tenía que ser entregado, ¿verdad? Esto ya Dios lo sabía. No quiere decir que Dios escogió a Judas para que Judas se perdiera en el infierno. No quiere decir eso. Dios primero ve todo lo que va a suceder en la historia y después lo autoriza y dice, ok, ahora sí, dele play a la película o al programa. Y entonces empiezan a darse los hechos tal cuales él ya los vio. Ya Jesús sabía que él lo iba a entregar, ya sabía que el que iba a comer pan con él iba a levantar contra él mismo su calcañar, dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, dice, para que cuando suceda creáis que yo soy. Imagínense, o sea, todavía les anticipa lo que va a suceder, que está hablando de la crucifixión, ¿verdad? Porque ahí lo iba a entregar. Luego vamos a ver, déjenme ver. Desde los Salmos, vamos a ir al Salmo 41:9, porfa. Salmo 41:9. Esto les va a impresionar mucho. Los Salmos, no recuerdo exactamente, pero por lo menos 1000 años antes de que esto sucediera, lo que acabamos de leer en Juan 13, antes de que esto sucediera, exactamente, déjeme ver,
¿Quién es el escritor del Salmo 41? Creo que dice, David. David está escribiendo lo que está escribiendo y David no tiene la menor idea de que lo que está escribiendo es el cumplimiento de una profecía, de una promesa, de algo que le iba a suceder a nuestro Señor. Dice, aún el hombre de mi paz, dice, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, dice, alzó contra mí el calcañar. O sea, Jesucristo confiaba en Judas. Dice, el hombre de mi paz. ¿Sabe qué hacía Judas? Administraba las ofrendas de todo el grupo. Él era el administrador de la plata. Por eso Satanás lo engaña a través del dinero. Por eso es que se vende por 30 monedas. Y él cae en la trampa del dinero, pensando en la pregunta de Kevin al principio, ¿cómo nos puede afectar el sistema mundo? Bueno, es que el dinero, el amor al dinero, es uno de los grandes problemas o de las tentaciones que el mundo nos va a poner. Pero Judas no tomó ninguna decisión por Cristo. ¿Tuvo oportunidades? Posiblemente sí. Solamente que ya estaba planeado, ¿verdad? Que por el cumplimiento de la Escritura esta situación ocurriera. ¿Ok? Bueno, no sé si eso contesta, pero la prédica es clarísima. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. ¿Qué más? Había más preguntas, no sé. Don Jorge es el que tiene... Jorge, sí, adelante. Buenas noches, don Edgar, mi pregunta es ¿cómo no caer en una oración repetitiva? Ajá. Si yo pido por mis hijos, por mis nietos, por Manfred, por Edgar, doy gracias por el techo, por tener un lecho para descansar, por mi trabajo. Es repetitivo todo, ¿no? Sí, digamos que sí y no. Ok. Dice en la Biblia, en Mateo 6:7, ¿verdad? Lo que usted está diciendo, y quiero hacer no sé si hasta ahí llega la pregunta. Perdón. Sí, señor. Okay. Básicamente. Entonces, dice, y orando, dice, Mateo 6:7 dice, no uséis vanas repeticiones, ¿verdad? Dice, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ok, está hablando de una oración repetitiva, ¿verdad? No está hablando de que usted esté como el amigo inoportuno que toca la puerta del amigo, ¿verdad? Dice la historia, hasta que aquel amigo dice que se tiene que levantar de su cama para darle el pan porque ya era molesto, ¿verdad? Entonces, lo que a usted le está pasando, Jorge, no es que está cayendo en repeticiones, como la Biblia enseña, dice, vanas repeticiones, dice. Vanas significa que son vacías. O sea, una repetición vana es que yo repito, ¿verdad? Sin entender. Es vano, es vacío, es hueco. Si yo toco eso, ¿verdad? Si yo lo toco así, no tiene profundidad, no tiene relleno. Es como, aquí está, sí. Ahí está la historia. Dice, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, dice, se levantará y le dará todo lo que necesite. Exacto. En un sentido es, como digo yo, por necios. O sea, por necios nos escucha y nos contesta. Así que no hay nada que temer. Ahora, si usted lo que me está diciendo es que yo no sé cómo orar, no sé qué decirle más a Dios. Bueno, yo pienso que las noches de oración de nosotros ayudan mucho porque aunque estamos tocando casi que los mismos puntos, yo he notado cómo hay noches en donde nosotros llegamos a la presencia de Dios con un clamor diferente. Y de verdad, con el corazón, podemos decirle a Dios casi que pedirle lo mismo, solamente que en otra circunstancia, ¿verdad? ¿Qué haría yo, don Jorge? Hay un ejercicio que yo quisiera tenerlo listo, pero no lo tengo listo. Me lo propuse un día en mi corazón y la verdad no lo he podido hacer. Pero la Biblia contiene en diferentes lugares de la Biblia más o menos la estructura de cómo orar, ¿verdad? Yo puedo analizar la oración, por ejemplo, de Ana, cuando está clamando por un hijo. Yo puedo analizar la oración de Moisés,
cuando pidió por Israel. Y así sucesivamente. Puedo analizar, hay diferentes oraciones en la Biblia clave. ¿Eso qué me enseña? Bueno, la oración que Jesús hizo es otra estructura cuando Él ora. Las vanas repeticiones son simplemente porque yo puedo estar cayendo en lo mismo simplemente por falta de conocimiento, pero eso se resuelve muy fácil. El discipulado lo resuelve, la lectura de la Biblia lo resuelve y, por supuesto, un corazón como el suyo que me está diciendo, mire, yo quiero hablarle a Dios distinto, pero no he podido. Bueno, no hay una forma. En realidad Dios tampoco escucha exactamente nuestras palabras, ni nuestras oraciones bonitas, ni nuestra elocuencia. Dios dice, ve el corazón. Dios es el que ve nuestro corazón. Y de todas formas, don Jorge, la Biblia también dice que el Espíritu Santo dice, con gemidos indecibles, dice, le dice a Dios algo que yo no le puedo decir. Él es el traductor que va y le dice a Dios aquello que yo estoy tratando de decirle, pero que Dios ve mi corazón y Dios es el filtro que Dios escucha y dice, ya sé, ahí dice. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda, dice, en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir? Dice Dios, como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que, don Jorge, ni se preocupe, el Espíritu Santo está en su corazón. Usted le entregó su vida a Cristo, Él está ahí y Él está en este momento actuando como un traductor para Dios. Posiblemente sus palabras no le puedan alcanzar detrás de lo que hay verdaderamente en su corazón. Estoy seguro que lo que hay en su corazón, esa solicitud suya a Dios, aunque no esté bien estructurada en la forma como usted lo está pidiendo, Dios sí lo ve estructurado. Así que no se preocupe, ni traten tampoco de imitar oraciones de otros, porque no es eso, es el corazón. Yo escucho una oración muy bonita, pero yo estoy tratando de poner atención al corazón que hay detrás. Y yo sí puedo decirle a Dios, Dios, dame el corazón de esa persona para yo poder hablarte así y expresarme así. Pero no tiene nada que ver con oraciones aprendidas de memoria, ni tampoco como que yo tengo un papelito en la bolsa y digo, ay, esta oración me gustó, esto se lo voy a decir a Dios. No, porque eso no es mi corazón. Es el corazón del que la escribió, pero no es el mío. Y Dios ve mi corazón. ¿Ok? Gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, creo que no me está dando tiempo. No sé si hay alguna pregunta más. No, solamente eran esas. Ok, entonces, vamos a ir al mensaje. Estoy seguro que no vamos a terminar, pero de todas formas, este mensaje está listo para predicarlo en 2 partes. Entonces, voy a tratar de hacer un resumen de lo de hoy y la otra semana. De todas formas, como no lo voy a terminar, lo voy a completar y lo terminamos la otra semana. Vamos a leer Juan 3 del 22 al 27. Tenemos algunos minutos todavía. Juan 3 del 22 al 27. Ya lo pongo. Sí, tranquilo. Ahí está. Ok, si lo pudieras leer, amigo, por. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ok, hasta ahí, ese es el 27. Te faltaba uno, ¿no? ¿Hasta el 30 o el No, 27? hasta ahí al 27 lleguemos por ahorita, Ok. si nos da tiempo. Hoy vamos entonces a encontrar con esta última parte, esta es la última prédica de Juan el Bautista que da a la humanidad el más maravilloso de sus mensajes o enseñanzas. Este es el mensaje que Dios quiere construir en las vidas de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje que todos nosotros aceptamos cuando decidimos rendirnos ante Dios.
y aceptar en nuestra vida la propuesta de vida eterna. Así que yo creo que hay un eco ahí, yo no sé si soy yo o qué, perdón. Así que entonces, una vez que le entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros vamos a empezar a pedirle que desaparezca todo lo que nosotros fuimos, ¿verdad? Dice, 2 Corintios 5:17, dice, ahora que está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Así que definitivamente Dios quiere lograr eso. Eso no es no es inmediato, no es una varita mágica, ¿verdad? Que nos toca la cabeza y al día siguiente todas las cosas son hechas nuevas. No, Dios se toma toda la vida. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, ¿verdad? Todas son hechas nuevas, ¿cómo y cuándo? Bueno, ¿cómo? El proyecto de Dios particular con la vida de cada persona y cuándo Dios se va extendiendo a lo largo de todo el tiempo que Dios planeó trabajar en la vida de ese creyente y hacerle ver que todas las cosas pueden ir haciéndose nuevas, ¿verdad? Esto siempre y cuando el creyente lo deje trabajar, porque puede hacer que hayan áreas de mi vida donde yo no estoy dejando a Jesús trabajar y aquella promesa no se va a cumplir en esa área en particular, aunque sabemos que Dios va a hacer nueva mi condición delante de Él porque me va a dar vida eterna, algo que yo no estaba teniendo en el momento preciso antes de entender la verdad y aceptarla y reconocerme como pecador y entregarle mi vida. Así que el hecho de que desaparezca lo que nosotros fuimos, para todo lo que Él pueda irse manifestando en el crecimiento espiritual que estamos experimentando diariamente. Todos los que hemos vuelto a nacer experimentamos diariamente. Una parte se desvanece de nosotros y una parte de Jesús empieza a aparecer. Es un proceso simultáneo, ¿verdad? Entre menos Edgar haya de mí en mí, más de Cristo hay en mí. Eso es una regla general. En la vida suya también. Así que ahora sí, léete Juan 3:30. Voy. Pero me pasé a Corintios. Okay, listo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Exacto. Entonces, este es el maravilloso efecto de aquellos que reconocemos que nuestra humanidad, que nuestras ideas, que nuestras conclusiones y nuestra manera de resolver las cosas no sirve. Y Dios empieza a implementar lo que Él quiere implementar en nosotros. Así que una de las cosas que tenemos, todos los que hemos tenido la oportunidad de nacer de nuevo, es que Dios al principio no ocupa un lugar correcto en nuestra vida. No es cierto que la persona se convierte a Cristo hoy. Si hoy viene alguien por primera vez, que no lo pregunté antes, pero me puede poner ahí la manito levantada en el Zoom. Si alguien viene invitado por primera vez, está entendiendo lo que le estoy diciendo, o si alguien nació de nuevo hace poco y tiene poco tiempo de estar conectándose a las reuniones, se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo es cierto. Yo me convertí a Cristo y al poco tiempo habían cosas que yo seguía haciendo normal, como si no tuviera a Jesús en mi corazón. Normal en el sentido humano sin Dios. Yo seguía hablando de cierta forma o seguía pensando de cierta forma y fue Dios el que me fue convenciendo poco a poco de ir dejando aquello que estaba mal. Así que el hecho de que Dios no ocupe un lugar correcto en mi vida apenas recién me convertí, pues es normal. Dios va a ir ocupando aquel lugar correcto poco a poco. En algunos casos más rápido que en otros, dependiendo de la forma como usted decida vivir para Cristo, ¿verdad? Por supuesto, Dios quiere que no suframos y que no nos golpeemos. Así que Dios quisiera que todos pusiéramos el pie en el acelerador de la vida cristiana para ir, no hablo de velocidad, pero sí hablo de evitarnos golpes en el trayecto. Así que, ¿qué es lo que pasa? Que el actor principal
en la película de nuestra vida, en ese momento soy yo. Pero Dios quiere que yo pase de actor principal a ser un extra. Y Dios quiere ser Él el actor principal. Él quiere ser la estrella de mi vida, para que yo pueda brillar como Él espera. Pero yo, hablando de mi humanidad y de mi manera de ver la vida, yo tengo que empezar a menguar, ¿verdad? Para que Él crezca. Así que, no quiere decir en la vida de Juan, cuando Juan dijo esto, que había una contradicción entre el ministerio de Juan el Bautista y el del Señor Jesucristo. No había una contradicción, era perfecto. Entendemos que Dios planeó que Juan el Bautista creciera en la vida cerca de Jesús. Ellos estaban relacionados familiarmente, de una forma u otra, seguramente vivían a unos cuantos metros en algún momento de sus vidas o a unos cuantos kilómetros en algún momento de sus vidas, pero Juan el Bautista, Dios planea que su ministerio llegue hasta sus 30 años y en ese momento exactamente el ministerio de Jesucristo, de nuestro Señor, es cuando arranca el ministerio. Así que Juan el Bautista termina para que Cristo arranque, ¿verdad? Era más o menos unos 6 meses mayor en edad que Jesús. Sabemos más o menos que él tenía 31 años cuando fue decapitado. Así que Jesús se da cuenta, ¿verdad?, de que es invitado al gran proyecto de ser el Mesías, el Cordero perfecto que iba a ser sacrificado por nosotros, por la humanidad, digamos, por la decisión humana de que Dios lo entregara por nosotros. Y entonces ahí, en ese momento, la vida de Juan el Bautista termina. Vamos a hablar un poco de la iglesia y voy a aprovechar tal vez los minutos que me quedan para esto. Ustedes y yo nacimos físicamente en una familia con papá, mamá, hermanos, etcétera, pero también Dios quiso que el día que naciéramos de nuevo, naciéramos en una iglesia, ¿verdad? Una familia espiritual, viniéramos a ser parte de la iglesia de Cristo a nivel mundial, en una época particular y definida geográficamente también, por un espacio, digo yo, en la historia, ¿verdad? Si la historia fuera como una línea del tiempo, Dios escogió un pedacito de esa línea del tiempo para colocar mi vida ahí. Pero qué impresionante que no solo nos colocó a nosotros, sino que colocó a las personas que nos rodean. En este caso, por supuesto, todos los que estamos hoy aquí conectados, la reunión que tiene Rudy, y hay 2 más reuniones, hay grupos de discipulado, etcétera, de gente que ustedes tal vez no han cruzado palabra, pero son parte de la misma iglesia local. Así como hay una iglesia, por supuesto, mundial. Dios nunca pensó en una organización verticalizada o vertical, en la cual hubiera una persona aquí arriba y debajo un montón de personas en todo el mundo. No, Dios pensó más bien en una iglesia cristiana, dispersa por todo el mundo, que se predicara el evangelio en todas las naciones. Ese era el anhelo, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio en todo el mundo, dice el pasaje. Así que Dios concibe esta iglesia de manera que todos los creyentes se puedan congregar en diferentes sitios. Cuando nosotros usamos la palabra iglesia con algún incrédulo, esta palabra crea un poco de ruido en la mente del incrédulo. No se escucha bien, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? Bueno, porque esta palabra ha sufrido muchísimo desgaste. Se ha usado mal, se ha usado para bien o para mal, pero la palabra iglesia suena extraño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se tiene un concepto de la iglesia equivocado y se define la iglesia mal, ¿verdad? La gente piensa en iglesia y piensa inmediatamente en un edificio o inmediatamente piensa en una organización estructurada de esta forma como la estamos hablando. Así que vamos a ver el significado bíblico de iglesia. Una iglesia para Dios es una reunión de creyentes, punto. Pueden ser 2 o más, dice, ¿verdad? Reunidos en mi nombre. Ya eso es una iglesia. Cuando ustedes tienen un grupo de discipulado donde hay 4 personas, o 3, o 5, o 6, y se reúnen a estudiar la Biblia, y eso lo están haciendo para agradar a Cristo, y en el nombre de Él, una persona enseña y otros aprenden, eso ya es una iglesia local.
Así que, pues, mañana seremos la iglesia de Lindora, pero eventualmente, si por alguna razón nos tenemos que mover, seremos la iglesia de, no sé, de San Antonio de Belén, o la iglesia, bueno, ahora ya con el tema de Zoom, es increíble cómo desde muchos lugares nos estamos conectando. Así que esta es la iglesia de la casa de Edgar, porque aquí es donde yo estoy sentado. Yo soy el que estoy enseñando, estoy predicando, entonces usted puede decir, me estoy conectando a la iglesia de la casa de, ¿verdad? Así era como sucedían estas cosas. Si vamos al final de la carta de Romanos, por ejemplo, el apóstol Pablo se despide de los creyentes en Roma y empieza a recordar a los creyentes de aquella época y les empieza a decir, salúdeme a Priscila, dice, salúdeme a Aquila, que era una pareja colaboradora de Cristo, ¿verdad? Decía Jesús, estos creyentes que expusieron su vida por mí. Así que, y así sucesivamente podemos ir analizando casos, por ejemplo, cuando Pablo mismo dice, saluden a Herodión, dice, y saluden a Trifena, a Trifosa, y así vamos a ver todo el libro de Hechos y las cartas de los apóstoles. Saludad a Rufo, dice, a Patroas. A mí me gustaban estos nombres. Estaba pensando, si alguno de ustedes le va a poner el nombre a un chiquito, podría recorrer estos. Dice Filólogo, imagínense. Nereo, Olimpas, dice, salúdenme a estas personas. Hay un detalle que a mí me sorprendió mucho, y es, número uno, ellos sabían los nombres de todas las personas. Es impresionante porque hoy el mundo está hablando de iglesias gigantescas, ¿verdad? Donde no se sabe quién es quién. Hay una iglesia de 10,000 personas por allá. No estoy diciendo que sea una forma o la otra la correcta. Estoy diciendo lo que pasaba en la iglesia primitiva. Eran iglesias pequeñas, iglesias en donde podía haber un trato personalizado, ¿verdad? Pablo lo recuerda y lo recuerda por nombre. Eso me hace entender a mí que el crecimiento de la iglesia es un crecimiento controlado y además sano, porque al conocer a las personas, se conocen las necesidades de las personas. Por eso Dios decide que todas estén dispersas en lo horizontal en el mundo, para que se puedan atender las necesidades particulares de cada creyente, de cada familia, y que haya una relación personal, ¿verdad? Otra cosa importante es que al conocerse todos, yo estoy viendo y estoy creyendo en un crecimiento orgánico y no masivo, un crecimiento orgánico donde yo conozco a la persona que invité y esa persona me conoce, ve mi testimonio. No es que yo salgo allá a la calle a traer 20, 25, 30 personas nuevas para que vengan al grupo de la iglesia. Y aunque no los conozca, yo quiero sumar cantidad de gente. No tiene nada que ver con eso. La idea más bien es que usted traiga al primo, que traiga al vecino, que traiga, no sé, al hermano o a papá o a mamá, y que empieza la iglesia a crecer como una iglesia bien nutrida, en donde se puede hacer precisamente el trabajo de Dios fino y profundo en el corazón de la gente. La iglesia también es presentada como un cuerpo espiritual que nace el día de Pentecostés. Así que ahí arranca. ¿Qué pasa ahí en ese momento? Ahí se define quién es la cabeza de todo este cuerpo espiritual a nivel mundial y a nivel histórico, desde que arranca Pentecostés hasta que termine el último hombre de la tierra que Dios tiene planeado que se convierta a Jesús. Ahí, todos esos de ahí para abajo, la cabeza, ¿verdad? La piedra del ángulo, dice, es Jesucristo. Así que también se habla de iglesias en el sentido temporal. Hay iglesias que nacen y se mueren porque somos seres temporales. Se mueren unos y nacen otros. Un día van a estar nuestros hijos posiblemente aquí, o los hijos de nuestros hijos. Entonces van a empezar, va a haber una sustitución de creyentes, ¿verdad? Por eso es tan importante irle pasando la estafeta correctamente a las generaciones que siguen. No es solamente una responsabilidad con Edgar, entre Dios y yo, es una responsabilidad con los hijos, con las familias. Por eso Dios utilizó la familia como un vehículo fundamental y poderoso para poder hacer crecer este proyecto llamado iglesia.
Dice Hechos 4:11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Está hablándole a los israelitas, ¿verdad? Que estaban viendo a Jesús como lo que no era. Dice, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿verdad? Esta es la cabeza de esta iglesia. Así que entonces vamos a empezar a ver un desarrollo y un crecimiento espiritual alrededor de esta iglesia. Dios planeó también que todos los creyentes, y esos son solo detalles generales de la iglesia, Dios planeó que todos los creyentes tuvieran que crecer siempre. No es una situación de vez en cuando. El crecimiento está planeado. La persona está aquí, se convierte a Cristo y empieza a crecer y a subir en cuanto a su conocimiento y crecimiento espiritual. Así que todos los creyentes tenemos que aprender, todos, que no existe alguien que no necesite de otra persona para crecer. Aquí estoy hablando de que es indispensable un maestro en nuestra vida. Alguien nos tiene que enseñar, alguien que va más adelante nos tiene que enseñar. No existe en la Biblia casos de personas autodidactas. Yo me he topado con gente que dice, no, yo no voy a ninguna iglesia porque no creo en ninguna y aquí estoy yo conmigo mismo, dijo una persona, y estoy estudiando la Biblia solo. Usted puede durar toda la vida estudiando la Biblia sin que usted logre profundizar como Dios planeó a través de alguien que le enseñara. Y Dios lo está capacitando a usted para que usted también se pueda convertir en un maestro de otra persona que viene atrás. Así que para poder crecer y para poder llevar a cabo este proyecto de crecimiento, dice la palabra de Dios que Dios organizó esta estructura llamada iglesia, del mismo modo constituyó, dice, a unos dice apóstoles y a otros profetas, solamente que estos ya desaparecieron, ¿verdad? La pregunta aquí que salta, hablando del tema de la iglesia y ya vamos a cerrar con este tema el día de hoy, es, Edgar, ¿hay apóstoles hoy? ¿Hay profetas hoy? No existen. Dios planeó que no existieran, ¿verdad? La Biblia dice que hubo 12 apóstoles. Aquí nos vamos a quedar en este versículo para terminar. La Biblia dice que hubo 12 apóstoles y que había un requisito para ser apóstol. Había uno de los requisitos que era poder ver a Cristo de manera presencial. Imagínense que hoy están sucediendo cosas en el mundo que contradicen totalmente la palabra de Dios porque no, ese requisito no existe. Otra cosa es que ellos fueron el fundamento de la iglesia, estos apóstoles, y dice que hubo profetas hasta Juan el Bautista. Eso dice la Biblia. Dice, hoy tenemos la palabra de Dios completa. Yo no necesito que un profeta, ahora, si me preguntas, ¿y qué es un profeta o qué es una profecía? La definición de profecía es que es una persona que dice las palabras de Dios, las palabras que fueron dichas por Dios a través de alguien que se hace nombrar profeta, ¿verdad? Pero esto ya no está vigente. ¿Por qué? Porque ya la Biblia está completa. El canon está totalmente cerrado. Nadie puede agregar más ni quitar de este libro, de sus palabras. No existe. Así que el profeta actual que dice que existe, que no es una persona que en realidad no está entendiendo lo que la misma Biblia dice. Dios dejó dones espirituales. Ya hablamos de los profetas y hablamos de los profetas y de los apóstoles, pero también dejó dones espirituales. Dice que a otros hizo evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? En este versículo que teníamos ahí, Efesios 4:11. Así que Dios dejó pastores con un propósito. Vamos a ver ahora cómo Dios dejó pastores que también son maestros, también maestros que no son pastores. A veces hay pastores que son las dos cosas, son tanto maestros como evangelistas, y hay evangelistas que no son pastores ni tampoco son maestros. Así que para aterrizar un poco este trabalenguas, la mayoría de pastores suelen ser maestros, ¿verdad? ¿Puede haber pastores que no sean maestros? Sí, pero la mayoría, la gran mayoría, son también maestros. ¿Qué es un maestro? Es una persona que puede capturar una verdad de un pasaje y Dios le da la gracia, le da el don para que pueda desmenuzar este pasaje y lo hace digerible para la iglesia.
Entonces Dios le da esta capacidad al pastor para que él pueda elevar a la iglesia hasta un punto distinto. Hay gente que dice, yo escuché la prédica y aprendí como nunca. A mí me pasó también. Así que se debe precisamente a este don. Este don Dios lo puede ir desarrollando con los años. No es, aunque Dios los da en el momento de la salvación, pero el creyente los va descubriendo conforme el creyente se va entregando a la voluntad y al plan de Dios. Así que usted puede estar ahí sentado y si usted en su cabeza dice, ¿cómo quisiera yo predicar la palabra de Dios? Puede ser que Dios ya puso en su corazón el anhelo, solamente que lo tiene que capacitar para un día poder predicar y convertirse posiblemente en un pastor. Así que el don de pastor también tiene que ver con que no solo nutre la iglesia, sino que además le da la capacidad para poder construir la iglesia de Dios. Esa iglesia local de la que estábamos hablando, Dios le da esa capacidad a esa persona. El don de pastor es muy especial. Lo concibió en dos vías. Número uno, que las ovejas o los creyentes no pudieran vivir sin ese pastor. Hay una dependencia en un sentido, hay un amor fraternal, una unión que no se puede explicar, pero también Dios planeó que ese pastor tampoco pudiera vivir sin las ovejas. Aquí nos vamos a meter en un punto en donde en algún momento estoy seguro que Dios nos va a guiar para hablar del tema, y estoy hablando de las ofrendas, de cómo la iglesia sostiene a un pastor. No es nuestro caso todavía, porque nosotros no vivimos de ofrendas, estoy hablando en nombre de Rudy mío, pero Dios sí planeó que aquellos que fueran pastores establecidos y confirmados, Dios tuviera que echar mano de la ofrenda de estas personas para que esa persona se dedicara solamente a ese trabajo tan digno, dice la Biblia, de doble honor, para que le pueda servir a Dios de tiempo completo. Así que esa relación bidireccional existe entre las ovejas y el pastor. Por otro lado, para ir terminando, ¿qué es el evangelista? Es una persona que mueve los corazones de Dios al arrepentimiento y también a acercarse a Dios. Los pastores y maestros también podríamos hacer obra de evangelista, pero esta persona mueve el corazón de los incrédulos hacia Dios. Así que es importante tener claro que no existe una organización verticalizada, sino horizontal, y que nosotros somos llamados como creyentes a nutrir esta iglesia también de esta forma en la relación con el pastor. Quería hablar de dos temas más, son las 9:35, creo que no me da chance, pero como les dije al principio, tocamos el tema de iglesia en este pasaje en particular, porque va a venir algo que va a suceder en la vida de Juan el Bautista, impresionante, que vamos a aprender la semana que viene. Así que, pues, los dejo invitados cordialmente para que sigamos el proyecto del libro de Juan y lo podamos continuar la otra semana. Y vamos entonces a terminar la reunión con una pequeña oración que Kevin nos va a ayudar a terminar. Ok. Padre, muchísimas gracias por esta noche. Gracias porque has sido tan abundante con nosotros respecto a cada una de las respuestas y aún más profundo con la primera parte de este mensaje que hemos escuchado. Gracias, Dios, primeramente porque nos salvaste y nos sacaste de una estructura de vida, de una estructura de mundo de la cual éramos presos, de la cual no sabíamos cómo escapar. Y a través de tu palabra ahora tenemos la verdad que nos hace libres, que nos enseña cómo vivir y cómo salir adelante. Gracias, de verdad. También gracias por habernos puesto en este cuerpo espiritual, en esta iglesia de la cual tú planeaste que todos de manera articulada como un cuerpo pudiéramos crecer en ella, dependientes los unos de los otros, donde cada don desarrolla en beneficio del otro el crecimiento basado en el amor. Gracias, gracias de verdad por este proyecto tan maravilloso que empezó en este mundo y se extenderá a la eternidad contigo. Gracias, gracias también por todo el amor que muestras a través de tu palabra para enseñarnos cómo ir saliendo adelante en situaciones, por ejemplo, de la amargura que veíamos hoy.
Tú tienes las respuestas para todo. Danos un corazón dispuesto a buscarte en tu palabra y en los principios donde vamos a poder ser libres. Gracias, Dios, por esta noche y por este mensaje tan increíble que has traído a nuestro corazón. Bendice a todos los aquí presentes, bendice a Edgar, su vida, su familia también, y permítenos meditar durante esta semana en lo que hemos escuchado. Prepara nuestro corazón también para la próxima semana y que podamos venir ansiosos de continuar con este proyecto en donde planeaste que tú crezcas y que nosotros menguemos. Gracias, Dios, por todo esto, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, gracias. Nos vemos la próxima semana en esta misma conexión y pues que Dios los bendiga. Y gracias también por sus preguntas que hoy fueron, como decía Kevin, nos permitieron hablar de cosas que normalmente no tocamos. Así que muchísimas gracias y Dios los bendiga. Buenas noches.